Y esto me da ALA. ALA. ¿Cómo se llama la enzima? ALA sintasa. ALA sintasa, correcto. Ahora, esto es en la mitocondria. Mitocondria. Después, ALA se sale. Y 2 ALAs se fusionan y se convierten en porfobilinógeno. Porfobilinógeno. 4 porfobilinógenos. Espérenme que el casillo me estaba llamando, no sé por qué. 4 porfobilinógenos se fusionan, esto es por 4, y forman al hidroximetilbilano. El hidroximetilbilano se cicla y forma uroporfirinógeno. 3. Este se descarboxila y forma coproporfirinógeno 3. Este coproporfirinógeno 3 se vuelve a la mitocondria, vuelve a entrar a la mitocondria y ahí se convierte en protoporfirinógeno 3, protoporfirinógeno 9, protoporfirinógeno 9, que luego se oxida y se convierte en protoporfirina 9. Y que finalmente se quela, le metemos aquí el hierro y formamos el grupo hemo. Esa es la síntesis de las porfirinas. Ahora, ¿cuál es la enzima importante? Pues tienen que acordarse. Jaime, ¿estás ahí? Pero contesta, pues, Jaime. Entonces, ¿qué pasó? Ay, ya. Oye, ¿y qué hacemos con el patrón? Porque la Claudia y yo dijimos, vamos a hacer el lunes nomás y el lunes calificamos. Ya, pues sí. No, pues es que yo no estoy en la U, estoy en mi casa dando clases virtuales y luego me voy a ir a la América en la tarde. Ahora, si pudieras y no te molesta mucho, ¿me podrías traer los exámenes a la América? Y no, pero ¿sabes qué? No, pero vienes, hacemos aquí los patrones, en la América los patrones y ya te los llevas. ¿A qué hora vas a pasar por la América? Como las 5. Ah, no, termina 4. Ah, ya, perfecto. Listo, entonces, ok, voy a estar en el aula 403. Ya. El O, el F y el B. Ya. Listo, pues, gracias. Chau. Ok, entonces, ahí está las porfirinas. Y la más importante de estas es de los pasos, obviamente, los que son mitocondriales, después los cofactores que participan, como el hierro y el plomo. ¿Y qué pasa si el plomo está por ahí? ¿A quién inhibe? A la deshidratasa. A la deshidratasa y también a la ferroquelatasa. La tasa. Exacto, esa también es inhibida por el plomo. ¿Y la enfermedad se llama cómo? ¿Encefalopatía hepática? No, saturnismo. La alteración por plomo es el saturnismo. Ok, ¿qué otra pregunta? Doc, ¿qué hay que saber del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas? ¿Va a entrar mucho? ¿Todo? Sí. ¿Va a entrar harto? Va a entrar harto. Sí.
¿Más que lo de genoma? Sí, porque como tenemos todavía un parcial de DNA, entonces estamos más centrados en el resto que en genoma. Pero hay preguntas de genoma, pero es una cosa muy tranquila. Hay más de purinas y pirimidinas. Doc, ¿y qué es lo más importante? Todo es importante. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de replicación, pero antes de replicación voy a ponerles un video. Quiero que pongan atención y anoten las cosas más importantes para que las vayamos comentando, ¿ok? Me dicen si se escucha. Ahorita que se cargue esta cosa. Habla de la replicación del DNA, un poco de sus características. ADN. Hablamos mucho de eso. Es el director definitivo de las células y codifica tus rasgos. Con una molécula que tiene una función como esa, tiene sentido que cuando creas otra célula, como en la división celular, también necesites introducir más ADN en la nueva célula hija. Y eso introduce nuestro tema de la replicación del ADN, lo que significa producir más ADN. Primero, hablemos de dónde y cuándo. Primero donde, bueno, si está en una célula eucariota, ocurre en el núcleo. No todas las células tienen núcleo. Como las células procariotas, no tienen núcleo. Tanto las células procariotas como las eucariotas realizan la replicación del ADN, pero hay algunas diferencias en las que este clip no analiza. Próximo. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, una célula necesitará hacer esto antes de dividirse para que la nueva célula hija también pueda obtener una copia del ADN. Para ser específico, en una célula eucariota, eso será antes de la mitosis o la meiosis en un tiempo conocido como interfase. Creo que la replicación del ADN sería un gran videojuego. Todavía estoy esperando que se invente eso. Voy a presentarles a los principales actores de la replicación del ADN. Estos son solo algunos de los principales actores. Hay mucho en este proceso. Muchas son enzimas. En biología, cuando ve que algo termina en as, es posible que desee verificarlo, ya que es muy posible que sea una enzima. Las enzimas tienen la capacidad de acelerar las reacciones y de acumular o descomponer los elementos sobre los que actúan. Así que aquí vamos con los jugadores clave. Helicasa, la enzima de descompresión. Si recuerda que el ADN tiene dos hebras, puede pensar en la helicasa descomprimiendo las dos hebras de ADN. Helicasa lo hace fácilmente. Descomprime los enlaces de hidrógeno que mantienen unidas las bases del ADN. ADN polimerasa, el constructor. Esta enzima replica las moléculas de ADN para construir una nueva hebra de ADN. Primase, el inicializador. Por muy bueno que sea el ADN polimerasa no puede averiguar por dónde empezar sin algo llamado cebador. Primasa produce el cebador para que el ADN polimerasa pueda averiguar por dónde empezar a trabajar. ¿Sabes qué tiene de interesante la cartilla que hace? En realidad, el cebador está hecho de ARAN. Ligasa, la encoladora. Ayuda a pegar los fragmentos de ADN. Más sobre por qué lo necesitaría más adelante. Ahora, no se sienta abrumado. Repasaremos los conceptos básicos de esta secuencia en orden, pero recuerde, como todos nuestros videos, tendemos a dar una imagen completa. Siempre hay más detalles y excepciones a cada proceso biológico que no podemos incluir en un video tan corto. La replicación del ADN comienza en el origen. Por lo general, esto se identifica mediante ciertas secuencias de ADN. En el origen, la helicasa, la enzima de descompresión, entra y desenrolla el ADN. Sin embargo, no querrás que estos hilos vuelvan a juntarse. Entonces, las proteínas SSB, proteínas de unión monocatenarias, se unen a las cadenas de ADN para mantenerlas separadas. Y la topoisomerasa evita que el ADN se superenrolle. El superenrollamiento puede sonar genial y puede serlo cuando intentas compactar el ADN, pero es algo que debe controlarse durante la replicación del ADN. El superenrollamiento puede implicar un enrollamiento excesivo del ADN para que las hebras de ADN se separen para los siguientes pasos. La primasa produce cebadores de ARAN en ambas cadenas. Esto es necesario porque, de lo contrario, el ADN polimerasa no sabrá por dónde empezar. Llega el ADN polimerasa. ¿Recuerdas cómo dijimos que el ADN tiene dos hebras?
No son idénticos, se complementan entre sí. En nuestro video que cubre la estructura del ADN, hablamos sobre cómo las bases se emparejan con enlaces de hidrógeno. La base adenina va con la base timina y la base guanina va con la base citosina. Estas hebras también son antiparalelas, por lo que no van en la misma dirección. ¿Qué entendemos por dirección? Bueno, con el ADN, no decimos norte o sur. Decimos que el ADN va de 5 a 3 o de 3 a 5. ¿Qué significa eso? Bueno, el azúcar del ADN es parte de la columna vertebral del ADN. Tiene carbonos. Los carbonos están numerados justo después del oxígeno en el sentido de las agujas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5. El carbono 5 está realmente fuera de esta estructura de anillo. Ahora haces lo mismo con el otro lado, pero ten en cuenta que las hebras de ADN son antiparalelas entre sí. Contemos en el sentido de las agujas del reloj después del oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5. Y el 5 está fuera de este anillo. Este hilo de la izquierda corre de 5 a 3 y el hilo de aquí a la derecha corre de 3 a 5. Explicaremos por qué todo eso importa en un momento. Mira la replicación del ADN aquí. En esta imagen, etiqueté la hebra original superior de 3 a 5. Etiqueté esta hebra original inferior de 5 a 3. Ese es el ADN original que se replicará. El ADN se está desenrollando aquí gracias a la helicasa. En este ejemplo, seguirá desenvolviéndose en esta dirección. Primase coloca cebadores. El ADN polimerasa forma las nuevas hebras. Ahora, lo que pasa con el ADN polimerasa es que cuando está construyendo una nueva hebra, solo puede construir la nueva hebra en la dirección 5 a 3, lo que significa que agrega nuevas bases al extremo 3 de la nueva hebra. ¿Ves cómo se está construyendo en la dirección de 5 a 3? Este se llama el hilo principal. Pero, mira aquí abajo. Entonces, el ADN polimerasa una vez más está construyendo una nueva hebra en la dirección 5 a 3. Pero hay un pequeño problema aquí. A medida que el ADN se desenrolla, el ADN polimerasa solo puede construir la nueva hebra en la dirección de 5 a 3, por lo que tiene que seguir corriendo hasta aquí, al lado de donde está sucediendo este desenrollado. Puede ver por qué entonces esta nueva hebra se conoce como la hebra rezagada. En esta hebra rezagada, se deben seguir colocando cebadores para que se forme el ADN polimerasa. Estos fragmentos resultantes se conocen como fragmentos de Okazaki. Los cebadores deben reemplazarse con bases de ADN, ya que los cebadores estaban hechos de ARAN. Ligasa, la enzima de encolado como me gusta llamarla, tiene que cuidar los espacios entre los fragmentos de Okazaki, sellándolos juntos. Al final de esta replicación, tiene dos moléculas de ADN de doble hélice idénticas de su única molécula de ADN de doble hélice original. Lo llamamos semiconservador porque las dos copias contienen cada una hebra original antigua y una recién hecha. Una cosa más, ¿seguro que has tenido que revisar tu trabajo antes para detectar errores? No es bueno que el ADN polimerasa cometa errores. Si coincide con las bases de ADN incorrectas, un gen podría estar codificado incorrectamente, lo que podría terminar en una proteína incorrecta o sin proteína. El ADN polimerasa tiene capacidad de corrección de pruebas. Es decir, rara vez comete un error, lo que es algo bueno. Entonces, ¿recuerdas cómo dijimos que hay muchos más detalles en este proceso para explorar? La comprensión detallada de la replicación del ADN ha llevado a algunos tratamientos médicos que salvan vidas y pueden detener la replicación del ADN en células dañinas, incluidas bacterias patógenas o células cancerosas humanas. Le recomendamos que consulte las sugerencias de lectura adicionales en los detalles del video para explorar más. Bueno, eso es todo por Amoeba Sisters y les recordamos que tengan curiosidad. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de la replicación. Hemos hablado de las características del DNA, hemos hablado de las características del RNA, hemos hablado de las características del DNA mitocondrial y tenemos que hablar ahora de cómo se replica el DNA. Y como para qué se replica. Obviamente sabemos que se va a replicar porque, como ya vieron en el video, lo que requerimos es el doble de la información genética para poder
luego repartir la información de manera equitativa a ambas células hijas. La replicación ocurre en la fase S del ciclo celular y es semiconservativa, es un proceso ordenado, secuencial, discontinuo, con una gran exactitud, tiene 10 a las 6 mutaciones y tiene capacidad de corregir errores. Ocurre en la horquilla de replicación, que siempre va en dirección 5-3, como ya vieron y ya se supone que sabían, el DNA y el RNA siempre se sintetiza en dirección 5-3. El fosfato que está en el carbono 5 de un nucleótido ataca al oxidrilo del carbono 3 de otro nucleótido. Y en la replicación vamos a identificar dos hebras, la hebra líder y la hebra retardada. La replicación es semiconservativa, ¿por qué razón? Porque tengo una hebra parental, bueno, dos hebras parentales, aquí está una y la anfiparalela, y cuando empieza la replicación se abren de tal forma que yo voy a tener aquí una hebra que ha sido el molde, que es parental, y una hebra completamente nueva. De este lado tengo una hebra antigua parental y esta es una hebra completamente nueva. A eso se refiere con semiconservativo. Conservas una hebra íntegra, tal cual viene de la madre y de la célula madre, y la otra hebra es completamente nueva. Por eso habla de semiconservativa. Acá es lo mismo, solo que no se identifica bien el color ahí, pero digamos que esta es la nueva, esta de acá es la nueva, esta de acá es la nueva y esta de acá es la nueva. Las otras, las que no he marcado con amarillo, son las de la hebra parental, las de aquí arriba. Y así se va dividiendo permanentemente. Es fundamental en la replicación. La replicación es un proceso que ocurre en la fase S del ciclo celular, como ya dijimos, para que la célula pueda dividirse y tener el mismo material genético, ambas células hijas, que sean exactamente igualitas. Y como ya dijimos, lo repito, la replicación consiste en la formación de nuevas cadenas de DNA utilizando la información preexistente de una célula parental. Y las dos células hijas obtenidas van a tener la misma información genética, van a ser igualitas, son clones, son igualitas, aunque no siempre son igualitas, porque en el proceso puede haber pequeñas diferencias, mutaciones, detallitos, que puede hacer que una sea diferente a la otra, pero en general lo que se intenta es que sean exactamente iguales. La replicación es un proceso complejo, muy regulado. Lo que se conoce sobre replicación se conoce con detalle de la Escherichia coli, pero en las eucariotas el proceso es mucho más complicado. Siempre va en dirección 5', 3'. Con una enorme fidelidad, la tasa de mutaciones puede corregir el error. Las polimerasas de DNA tienen algunas de ellas capacidad de corrección de errores, pero si fuera poco eso, tenemos un montón de otras enzimas que se encargan de estar vigilando el genoma y si encontramos un error, corregirlo, y si no lo podemos corregir y el error es muy grave, la célula debe suicidarse. Para la síntesis de DNA necesitamos de un montón de cosas. La primera es montonera de desoxirribonucleótidos trifosfatados. Y la pregunta a ustedes es, ¿de dónde obtenemos los desoxirribonucleótidos para la síntesis del DNA? ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Sí, Doc. Ok, entonces, ¿de dónde obtenemos los desoxirribonucleótidos, millones de desoxirribonucleótidos para la síntesis del DNA? Esa pregunta está directamente relacionada con el temario del examen de al rato.
Bueno, los desoxirribonucleótidos obviamente los vamos a obtener de la síntesis de novo y de las vías de rescate de la síntesis de purinas y pirimidinas. Primero sintetizamos ribonucleótidos como IMP, AMP y GMP, que luego fosfatamos. Los convertimos en ADP, en GDP, y estos son sometidos a la actividad de la enzima que se llama ribonucleótido reductasa, que en teoría ya tendrían que saber que esta enzima es la responsable de formar desoxirribonucleótidos difosfatados. Una vez que yo ya tengo desoxi-ADP, desoxi-UDP, desoxi-GDP, lo que voy a hacer es fosforilarlos. Fosforilo y voy a tener desoxi-ATP, desoxi-UTP, bueno, UTP no, porque es para DNA, ¿no? En el caso del DNA, el desoxi-UDP se desfosforila, se convierte en desoxi-UMP, de ahí formo timina monofosfato, que esta la fosforilo y la convierto en TTP, y así sucesivamente. Así que primero sintetizo los nucleótidos, los ribonucleótidos en la síntesis de novo de las purinas y pirimidinas o en las vías de rescate. Después los convierto en desoxirribonucleótidos por la ribonucleótido reductasa y finalmente los fosforilo para tener nucleótidos trifosfatados. Muchos desoxi. Además de eso necesito proteínas de una cadena sencilla que se llaman SSBP y necesito un montón de enzimas. La helicasa, que se encarga de romper los puentes de hidrógeno, las topoisomerasas, que eliminan las torsiones y los superenrollamientos para que la helicasa pueda entrar y romper los puentes de hidrógeno, la primasa, que sintetiza los primers de RNA, y las DNA polimerasas, que son muchas. En el caso de la Escherichia coli, tengo la DNA polimerasa 1, 2 y 3. La 3 es la que sintetiza el DNA, la que copia el DNA, siempre en dirección 5', 3' en la hebra líder y en la hebra retrasada. La DNA polimerasa 2 se encarga de reparar errores y la DNA polimerasa 1 repara errores, pero lo más importante que hace es eliminar el primer y reemplazarlo por nucleótidos de DNA nuevos. Y la ligasa une los fragmentos de Okazaki sintetizados en la hebra retrasada. Como ya vieron en el video, aquí está lo mismo. ¿Dónde está? Bueno, no sé por qué no sale mi... Aquí está mi hebra líder. Esto de acá es mi hebra líder. Esta es mi hebra líder, que va en dirección 5'3", de corrido, siguiendo a la helicasa. Y la topoisomerasa va por delante, generando torsiones invertidas para favorecer la entrada de la helicasa para romper los puentes y poder abrir la cadena de DNA. De este lado es la hebra que va en dirección 3'5", que se va sintetizando por pequeños fragmentos. Aunque es dirección 3'5", la síntesis es 5'3". La enzima, la DNA polimerasa, va sintetizando en dirección 5'3". Y para eso requiere muchos primers. En la hebra líder solamente se pone el primer primer y después se continúa. En cambio, en la hebra retardada o retrasada o retrógrada se sintetizan varios primers. Aquí va un primer y luego viene un segmentito de DNA. Mira cómo están aquí las proteínas de una cadena sencilla estabilizando esta hebra. Estas proteínas de una cadena sencilla se unen a la hebra sencilla de DNA que se ha abierto luego de la actividad de la helicasa y evitan que se fusionen ambas hebras. Y de esa manera podemos continuar la copia. Fíjate, y es importante mencionar que una vez que la hebra de DNA se ha separado en la replicación, no vuelve a unirse. Se separa y nunca más se vuelven a unir. La DNA polimerasa está representada como si fuera un pulgar, una manita. Esta es una manita, aquí está el pulgar y aquí está la palma. Y en el medio está el DNA. Entonces aquí yo voy copiando y sintetizando, siempre en dirección 5'3". La DNA polimerasa se va a encargar de sintetizar enlaces fosfodiéster, es decir, unir un nucleótido con otro, formando un enlace fosfodiéster, siempre en dirección 5', 3'. Tiene muchas subunidades, entre más alta en la evolución sea la especie, pues más subunidades tiene y más complejo es el proceso.
Requiere siempre de un cebador, un primer, un oligonucleótido, cebador, primer o oligonucleótido, que es un segmento de RNA que varía en tamaño, puede tener entre 10 y 200 nucleótidos, en promedio son 20 nucleótidos. Pero ese segmento de RNA da el extremo 3' libre necesario para la elongación de la cadena de DNA. Siempre requiere un molde. El DNA no se sintetiza de la nada. Siempre necesita un molde. Y estas enzimas tienen actividad exonucleasa, que quiere decir que pueden sacar nucleótidos en caso de que exista un error. Tengo 3 polimerasas de la Escherichia coli. La 1, que es un polipéptido de 928 aminoácidos, tiene actividad exonucleasa, elimina el cebador, puede ir en dirección 3', 5' o 5' 3' y su velocidad es de 20 nucleótidos por segundo. La DNA polimerasa 2 es la responsable de la reparación. Va en dirección 5'3 y 3'5 y puede... y tiene una velocidad de 40 nucleótidos por segundo. O sea, va por detrás de la DNA polimerasa 3, vigilando que no exista un error en la lectura y si existe, lo repara, aunque no siempre puede reparar. En el caso de la DNA polimerasa 3, que dijimos que es la reina de la réplica, va a ser la responsable de ayudarnos a copiar todo. Tiene más de 10 subunidades en la Escherichia coli, tiene una gran progresividad y una velocidad de elongación de 20 a 50 nucleótidos por segundo. Esta es la velocidad a la que puede leer, entre 100 y 50.000 nucleótidos por segundo. Pero la velocidad de elongación, digamos la velocidad crucero, es de 20 a 50 nucleótidos por segundo. Aquí están todas las subunidades, que no las voy a mencionar. En las eucariotas yo tengo diferentes enzimas. Hay más de 12 variedades de enzimas identificadas de DNAs polimerasas, pero acá solamente mencionamos 5. La beta de las eucariotas, que es la que repara el DNA, la gamma, que sintetiza DNA mitocondrial, la epsilon, que es la que se encarga de sintetizar la cadena adelantada a la cadena líder de forma procesiva y rápida y muy exacta, y la primasa, que es la alfa polimerasa de las eucariotas, que sintetiza los primers, y la delta, que se encarga de sintetizar la hebra retrasada, también es muy procesiva, o sea, tiene una amplia capacidad de lectura. Y aquí está la 1, la 2 y la 3, más la DNAG, que es la primasa, que se asocia a la helicasa, formando una cosa que se llama primosoma. Esta es la helicasa. Aquí va la helicasa, mira. Abriendo, rompiendo puentes de hidrógeno, utiliza ATP y tiene movimiento 3,5,5,3. Siempre va precedida de las topoisomerasas. Las topoisomerasas son las que van desorganizando el DNA, desarmando las proteínas, relajando la tensión en el DNA para que se pueda copiar la estructura. La primasa sintetiza los primers o cebadores. Los primers o cebadores son segmentos de RNA de entre 10 y 200 nucleótidos que, como ya dijimos, va a dar el extremo 3' libre para la síntesis del DNA. Los fragmentos de Okazaki son estos fragmentos que se van sintetizando en la hebra retrasada y porque se va sintetizando en pedacitos y estos fragmentos van a tener un tamaño en las bacterias de entre 1000 y 2000 nucleótidos. Se sintetizan siempre con un primer por delante, se van ensamblando sobre el primer y eventualmente los primers serán eliminados. La unión de la primasa con la helicasa se llama primosoma. Las topoisomerasas son enzimas que se encargan de ir desorganizando el DNA, y desorganizándolo me refiero a separándolo de las proteínas, de las histonas, por ejemplo, para poder entonces abrir la cadena de DNA. Yo tengo 2 variedades de topoisomerasas más importantes, la topoisomerasa tipo 1, que trata de meter giros invertidos, de relajar la tensión en la hebra de DNA, pero como no puede a veces, corta.
corta una hebra y libera la tensión. Y luego la pega, obviamente. Así que al liberar la tensión, permite que la helicasa entre por el medio y corte. ¿Qué pasa si la topoisomerasa no funciona? Pues si la topoisomerasa no funciona, no hay desenrollamiento del DNA. Y si el DNA no se desenrolla, no se replica. Un medicamento que puede inhibir a la topoisomerasa se llama etopósido. El etopósido es un agente anticancerígeno que inhibe a la topoisomerasa tipo 1. Se utiliza precisamente para bloquear la replicación celular, así como la montonera de análogos de nucleótidos que hemos visto en clases. Hemos visto diferentes análogos de purinas y de pirimidinas que vamos a utilizar para el cáncer, por ejemplo, que será el 5-fluorouracilo como un análogo de pirimidinas o la 6-mercaptopurina como un análogo de purinas. Dijimos también, por ejemplo, que la 6-tioguanina es también un antitumoral, bloquea la replicación celular. Tenemos también a la ciclovir como un inhibidor de las polimerasas de los virus, en el caso del herpes virus. Mencionamos también a la acidobudina, un análogo de nucleótidos que va a inhibir la replicación del virus, del VIH, bloquea la actividad de una polimerasa, una transcriptasa reversa. Mencionamos también al alopurinol como un análogo púrico que se usa en el tratamiento de la gota. Así que tenemos un montón de análogos, unos para el cáncer y otros para otras cosas, como infecciones virales o acondicionamiento para trasplantes, como ocurre usando azatioprina, que es un análogo púrico que va a bloquear sobre todo la actividad linfoide, generando inmunosupresión. Así que para el cáncer yo puedo utilizar diferentes análogos de nucleótidos acompañándolos, por ejemplo, de un inhibidor de la topoisomerasa. Entonces yo le puedo dar a un paciente metrotexato, por ejemplo, que es un análogo del ácido fólico que va a bloquear la síntesis de las purinas y de la timina, de manera que controla la replicación, pero además le agrego etopósido, que bloquea las topoisomerasas, y le puedo agregar 5-fluorouracilo o arabinósido de citosina o cualquier otro de los nucleótidos análogos de nucleótidos que se usan en protocolos de trasplante. Digo, protocolos de cáncer, no de trasplante. Para protocolos de trasplante usamos la azatioprina, la ciclosporina y otros. La topoisomerasa 2 es una enzima pues, que hace lo mismo, mete giros invertidos tratando de relajar la tensión en el DNA. El único detalle es que esta a veces corta las dos hebras, porque está tan enrollado eso, tan súper enrollado, que no se puede desarmar. Entonces lo que haces es cortas. Lo cortas y luego lo vuelves a unir. Lo dejas como estaba. Eso hace la topoisomerasa. Corta dos hebras y luego las vuelve a unir, de tal manera que parece que no pasa nada. Un ejemplo de la topoisomerasa 2 es la DNA girasa. La DNA girasa es una topoisomerasa y es inhibida por las quinolonas, antibióticos que ustedes ya conocen. Las quinolonas son antibióticos de amplio espectro, inhibidores de la DNA girasa. Y bloquean entonces a esta enzima, que es una topoisomerasa de tipo 2. Es muy utilizada, la cipro, la levo, la gatifloxacina, moxifloxacino y todos esos parientes de la ciprofloxacina. La ligasa es una enzima responsable de cerrar los espacios en el DNA que se han quedado entre un fragmento de Okazaki y otro. Una vez que hemos eliminado al primer, me va a quedar un espacio. No va a estar listo el enlace fosfodiéster, así que lo que hace la ligasa es unir los espacios. Por eso en el video de las Amebas Sisters están representados como si fuera una cosa que tiene un pegamento, porque une los segmentos de DNA. Se usa un montón en técnicas de DNA recombinante. Las proteínas tienen una cadena sencilla, que son monómeros de 19 kilodaltons, pero se acomodan en 4 para unirse a esta hebra sencilla, estabilizar la interacción de esta hebra sencilla y evitar que se fusione con otra hebra para poder leer y copiar. Bueno,
Una vez que ya tenemos conocidos a todos los elementos que forman parte de la replicación, pues conoceremos los pasos de la replicación. La replicación tiene varias etapas. Primero, identifico el origen de replicación. Luego, disocio las cadenas de DNA para formar la horquilla de replicación. Luego, voy sintetizando y elongando hasta que termino. Y una vez que termino, reconstituyo la cromatina. El origen de replicación en las bacterias es uno solo. Y se llama ORI-C. El ORI-C es identificado, obviamente todos son secuencias específicas. Aquí hay la secuencia de inicio de la replicación, el ORI-C, en la Escherichia coli, y esta se identifica y se empieza a copiar. El DNA se copia de forma bidireccional, es decir, de aquí para acá y de aquí para allá. De los dos lados estoy copiando. Y en esta fotografía de una imagen de microscopía electrónica, ves aquí el genoma circular de nuestra bacteria y por acá ya sintetizando la nueva hebra. Origen de replicación y empiezo a copiar de forma bidireccional, de aquí para acá y de aquí para acá. Y se van separando, de aquí para allá, de aquí para allá, hasta que termino. Aquí tengo dos copias igualitas. Aquí está el origen de replicación, ORI-C, que es el único punto en el que las bacterias empieza su síntesis de DNA y va de aquí para allá y de aquí para allá. De aquí para allá, esta hebra de aquí arriba es la hebra líder y esta es la retrasada. Y en este de acá, esta es la hebra líder y esta es la hebra retrasada. Y mira cómo tengo solamente al principio la hebra líder primers, pero en la hebra retrasada tengo primers cada rato para ir sintetizando en pedacitos, porque la enzima siempre sintetiza en dirección 5-3. En la iniciación vamos a tener la identificación del origen de replicación, la separación de las cadenas parentales del DNA, la estabilización gracias a las proteínas de una cadena sencilla, formamos el complejo de inicio con la helicasa y la primasa, sintetizando el primer, y luego viene claramente la DNA polimerasa empezando a copiar. La enzima, la DNA polimerasa, va a identificar cuál es la hebra conductora, la que va corriendo en dirección 5-3, y la otra será la hebra retrasada. Mira que voy en esa dirección. Obviamente del otro lado también voy en la otra dirección, ¿no? Pero por acá voy para allá. Esta es la hebra que va 5-3, se identifica y va copiando de corrido. Mira, de corrido hasta terminar, o toparse con otro. Y esta va en cachitos. La retrasada va en pedacitos, por eso se llama retrasada o retardada. O retrógrada. Aquí está mi molde, mi templete de DNA. Mira el extremo 3', que siempre tiene que estar ahí para poder elongar, si no es imposible. Este segmento generalmente lo da el primer. Y aquí tengo el oxidrilo del primer de RNA. Y luego viene un nucleótido que entrará por compatibilidad. Si es adenina, timina, si es guanina, citosina. Esta es timina, trifosfato. Aquí viene el nucleótido. Mira, el fosfato que está en el carbono 5 ataca al oxidrilo que está en el carbono 3. Libero pirofosfato y ya tengo el enlace fosfodiéster acá. Y mira, tengo otro extremo 3' libre para elongar. Aquí está lo mismo. Este es el extremo 5' libre, donde no se elonga nada. Y aquí tengo el 3' por donde voy elongando. Voy agregando por aquí los nucleótidos. Y este es el enlace fosfodiéster característico 5'. Y esta es otra representación de lo mismo. Extremo 5', extremo 3' libre. Y por acá voy a ir agregando los nucleótidos. Cebador y elongación. Mira, hebra conductora de corrido. Hebra retrasada en pedacitos. Lo mismo. En esta imagen tienes tu plantilla de DNA. Aquí está. De la hebra líder. Y esta es la retrasada. Fragmentito. Estos son los primers. Y los fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki en las bacterias miden entre 1000 y 2000 nucleótidos. O sea, este fragmento va entre 1000 y 2000 nucleótidos. En las eucariotas, estos fragmentos son más pequeñitos. Entre 100 y 200 nucleótidos tienen los fragmentos de Okazaki.
Y bueno, esto termina, pues cuando se termina. Cuando termina y esto se terminó. ¿Y por qué termino? Pues porque ya no hay más que copiar. Entonces copias hasta que terminas. Una vez que terminas, aparece la DNA polimerasa 1, quita los cebadores, los reemplaza por el DNA, por nucleótidos de DNA complementarios apropiados y la ligasa une los huecos. Ahí está. Las topoisomerasas van desorganizando, siempre por delante. Luego la helicasa va abriendo. Y aquí están las proteínas de una cadena sencilla. Esta es la topoisomerasa. Y aquí sintetizo el primer, ¿ves? Un primer y listo, de corrido, la hebra líder. En la hebra de trazada primer, un segmentito. Viene el primer por la primasa y luego ese es el primer. Y aquí viene la DNA polimerasa 3 copiando. Y así continúo. Esto arriba no hay más que un primer. Luego viene la DNA polimerasa 1. Saca los primers y los reemplaza por nucleótidos nuevos. Y la ligasa une los huecos. Abro la cadena, viene la helicasa, la topoisomerasa por delante siempre desarmando, abro, estabilizo las hebras con las proteínas de una cadena sencilla, sintetizo primers, un primer en la hebra líder, muchos primers en la hebra retrasada. La hebra líder va de corrido, siguiendo la helicasa, una gran procesividad, y la otra va lentito. Aquí un primer, y aquí viene la DNA polimerasa 3 y copia. Siempre en dirección 5-3, todo es en dirección 5-3. Una vez que ya termino, viene la DNA polimerasa 1, saca los primers, los reemplaza por nucleótidos nuevos, y aquí tengo muescas o huecos. Esas muescas son pegadas por la ligasa. Y esa es la replicación. En las eucariotas se cree que es básicamente lo mismo. La diferencia radica en el tiempo, es mucho más lento en las eucariotas. Además, la cantidad de material. La cantidad de material que hay que replicar es muchísimo, así que el procedimiento es muy, muy, muy lento. Y una de las razones por las que el procedimiento es lento es por las histonas. Las histonas van a estar fusionadas. Espérenme un cacho. Todo ocurre aquí en la fase S del ciclo celular. El ciclo celular tiene la interfase, que ya conocen, fase G1, S y G2, y la fase de división celular, que puede ser meiosis o mitosis, dependiendo de la célula. Habitualmente es la mitosis. Esta fase del ciclo, esta etapa, el ciclo celular, es sumamente controlado por ciclinas y sinasas, que ustedes conocen detalladamente de sus clases de patología. Y podemos dividir a nuestro ciclo en el GAP1, en la fase S y en el GAP2. En el GAP1 sintetizamos todo lo que necesitamos para la fase S. Y en el GAP2 sintetizamos todo lo que necesitamos para la fase M. Y hay células que no replican, que se quedan en una fase en la que cesa la división. ¿Por qué digo cesa la división? Porque neuronas, por ejemplo, células musculares, replicaron durante el periodo embrionario, pero naces y ya no replican más. Quedan en fase G0. Así, y hay así diferentes variedades de estadios en los que cada célula, por sus características, se puede quedar. Por ejemplo, las células hepáticas se pueden quedar en fase G2-0, se llama. O sea, ya pasaron todo el ciclo celular y están aquí, al borde de la mitosis, para que cuando viene un estímulo, inmediatamente replique y no tengan que pasar por todas estas etapas. Aquí están las ciclinas y las sinasas. Las ciclinas son proteínas reguladoras y las sinasas son enzimas dependientes de ciclinas. Puedes callarte. Ciclinas y sinasas. Ciclinas, proteínas reguladoras, sinasas, enzimas dependientes de ciclinas. Y acá están el conjunto de ciclinas y sinasas que van regulando el ciclo celular. Entonces, la CDK4 con la ciclina D es súper importante porque nos ayuda a vigilar el paso de la fase G1 a la fase S.
Lo mismo que la ciclina D asociada al CDK6. Por otro lado, también el conjunto de CDK2 con la ciclina E me permite el paso de la fase G1 a la fase S. La vigilancia de la fase S y paso G2 depende de la CDK2 y la ciclina A, mientras que para pasar de la fase G2 a la fase de mitosis tenemos el conjunto de la CDK1 con ciclina B y CDK1 con ciclina A. Aquí está lo mismo. Estas interacciones de las ciclinas con las rupturas de las proteínas para ir pasando de un ciclo a otro, ustedes lo saben en detalle porque, repito, lo han visto en patología. Cuando este ciclo se altera, pues tenemos cáncer. La ciclina D con la CDK4 y 6, ya lo mencionamos, progresión a partir de la fase G1 a la fase S. La ciclina E y A inicia o es importante en la síntesis del DNA y la ciclina B con la CDK1 ayuda en la transición, como ya habíamos dicho, de G2 a M. Todo este ciclo celular es sumamente regulado, súper vigilado. Y vuelvo y repito, ustedes ya saben cuáles son las moléculas proteicas que ayudan a la vigilancia del ciclo celular. Normalmente se acuerdan de la proteína P53, que es la famosísima vigilante del genoma, que anda vigilando, pero no es la única estructura proteica que vigila el genoma, y que además vigila la forma del núcleo y el tamaño de la célula. Si el núcleo se va alterando, la célula entra en apoptosis, se suicida. Si la célula va aumentando de tamaño más allá del normal, esa célula debe suicidarse. Si identificamos una alteración en el uso mitótico, esa célula debe suicidarse. Si nosotros tenemos detectado en la fase G1 o en la fase G2 DNA dañado, lo identificamos por distorsión de la hebra, se suicida. Se indica la apoptosis en esta célula. Otro elemento importante acá es la presencia de los telómeros. Como ustedes se acuerdan, los telómeros son los extremos más distales de los cromosomas, de ahí el nombre telómero. Tele, el prefijo tele significa lejos, así que los extremos distales del cromosoma se llama telómero. Y estos telómeros son extremos del cromosoma compuestos por secuencias repetidas en tándem, que pueden ser satélites y microsatélites, que no codifican para proteínas, que simplemente están ahí como para proteger la información que hay en el cromosoma. Si el telómero se acorta, porque de hecho cada vez que replicamos se acorta el telómero, porque ese extremo inicial donde sintetizo el primer primer no se puede regresar en la copia porque no tengo un molde. Así que empiezo a copiar de ahí, me corté ese pedazo de primer, se corta y con cada replicación el telómero se va acortando. Y una vez que el telómero se acorta suficiente, o bueno, no suficiente, demasiado, entonces la célula debe morir, la célula debe entrar en apoptosis. El telómero indica la edad de la célula, pero en realidad no es la edad de la célula, sino es el número de replicaciones que esta célula puede hacer. La telomerasa es una enzima que es un tipo de transcriptasa reversa que va a usar un molde de RNA para poder copiar este segmento. Como ya dije, en cada replicación se va cortando un cachito. Y la transcriptasa inversa lo que hace es, al usar un molde de RNA, copiar el segmento y mantener el telómero del tamaño apropiado. Las secuencias más comunes en el telómero es una repetición de 6 nucleótidos que son T, T, A, G, G, G. Esta es la secuencia de 6 nucleótidos microsatélites repetidas en tándem en los telómeros. Y aquí está, digamos, un telómero completo. Voy replicando y corto un cacho. La célula hija tiene un telómero más corto y la siguiente célula hija más corto y la siguiente célula hija más corto. Aproximadamente 100 replicaciones después, el telómero ya reducido de manera dramática está ya afectando probablemente en la siguiente replicación el material genético que codifica. Y eso es una señal directa para la célula que se suicide. La telomerasa es una enzima que se expresa solamente en células germinales, y eso en realidad, y en células tumorales. Se expresa en células germinales
Y obviamente durante el periodo embrionario, porque ahí las células se están replicando. Pero en nosotros, las células germinales de los hombres, que ellos sí están permanentemente produciendo espermatozoides, ellos requieren la expresión de la telomerasa. Requieren la expresión de la telomerasa para que no se pierda nada de material genético, nada, nada, nada. Las mujeres, pues no. Las mujeres durante el periodo embrionario tuvieron la producción de los, folículos ováricos y ahí están tus ovocitos, esos se produjeron durante tu periodo embrionario y naces y ya no produces más. Nosotras nacemos con aproximadamente 400,000 folículos ováricos y cuando se terminan, terminas con tu época reproductiva y entonces te entra la menopausia. Había leído por ahí en algún lado que las ballenas entran en menopausia, de los pocos animales mamíferos que entran en menopausia, o sea, se acaba su etapa reproductiva, porque se tienen que dedicar a cuidar a los nietos. En serio, una cosa muy curiosa de las ballenas. Pues nosotros igual, ¿no? Llega a los 45, 50 y alguito y entras en la menopausia porque se acabaron los folículos. En el resto de nuestras células no necesitamos telomerasa. Por ejemplo, vuelvo a las neuronas. Las neuronas ya replicaron durante el desarrollo embrionario, pero en la edad del niño o el adulto pues ya no crecen, ya no replican. Entonces, ¿para qué necesitas telomerasa si el telómero se mantiene? Por otro lado, las células musculares, los adipocitos igual, no replican, entonces el telómero no se acorta. ¿En qué células se va cortando el telómero? Pues en las células epiteliales, por ejemplo. Replica y listo, tan tan. Cuando se acorta el telómero, esa célula se suicida. Eso es perfectamente normal, perfectamente adecuado, muy apropiado para mantener el equilibrio celular. Las células epiteliales tienen que estarse recambiando constantemente. Así que muere una y aparece una nueva. No tienes por qué estresarte. Muere una y aparece una joven y nueva que te reemplaza. Es parte de la vida. Lo nuevo reemplaza a lo viejo. Eso sí, es parte de. Cuando una de estas células se revela a su triste destino, entra el cáncer. Una célula que expresa telomerasa, que tiene permanentemente el telómero de tamaño normal y replica de forma infinita, es una célula que se conoce como célula de estirpe celular inmortal. No es una célula que no muera. O sea, se dice estirpe celular inmortal porque no tiene la edad clavada en el telómero, porque su telómero nunca se termina. Así que la célula replica y no tiene un número específico de replicaciones guardadas en el telómero porque su telómero nunca se acortó. Eso pasa en los cánceres y de hecho en alguna época se empezó a usar como estrategia de investigación neutralizar a la telomerasa en tumores y esto sería una estrategia que realmente atacaría a las células tumorales de manera específica y no al resto de nuestras células como pasa en la quimioterapia. Otro mito relacionado con la telomerasa y el telómero es que está, y me llamó la atención de manera muy, muy profunda, digamos, y es un medicamento. El medicamento se llama TSX, y promete este medicamento mantener tu telómero normal, mantener tu telómero del tamaño normal. ¿Y por qué dice eso? Mira, sigamos la lectura acá. Sincels te ayuda a revertir el envejecimiento. Tú naces con telómeros saludables. Los vas perdiendo con la edad. Y cuando el telómero está completamente depletado, la vida termina. Así que el medicamento promete mantener tu telómero saludable. Y con eso, evitar que la vida termine, entre comillas. Esta cosa permite mantener o te promete mantener tu telómero saludable. Evidentemente es un bluff de marketing.
es una mentira de tantas mentiras que hay en los suplementos. Este suplemento no sirve para nada, absolutamente para nada, porque lo normal es que tu telómero se acorte para que esa célula vieja sea eliminada y sea reemplazada por una célula nueva. Así que eso es completamente normal, totalmente normal. Que el telómero se vaya cortando y que la célula vieja sea destruida, se suicide y sea reemplazada por una célula nueva. Evidentemente hay células que no van a requerir esto porque su telómero siempre está al mismo tamaño, porque no replica. Que serían las neuronas, los adipocitos, las células musculares, estas células que ni de estar aquí en la vida lo más saludable posible. Y es lo que hace este medicamento, ¿no? Que no sé si sigue existiendo, pero era una cosa interesante. A ver, lo vamos a buscar ahorita. ¿Qué dijimos que se llamaba? TSX. ¿Será que existe? No sé. No sabe.